Este es el truco para hacer coquitos acaramelados perfectos, lisos por fuera y suaves por dentro. El dulce de la infancia, así le dicen, y con solo 3 ingredientes podrás preparar estos coquitos acaramelados que quedan buenísimos. Primero deberás cocinar el coco rallado. Vamos a usar exactamente 250 gramos de coco rallado. El coco lo puedes limpiar y rallar tú mismo en casa o comprarlo ya rallado en cualquier súper o cualquier comercio que tengas cerca. También usaremos 200 gramos de azúcar blanco preferentemente y además de esto 500 mililitros de agua. Para que los coquitos acaramelados queden perfectos, debes cocinar muy bien el dulce de coco antes. Y todo este líquido que ven aquí debe gastarse por completo. Este es el primer secreto, porque de lo contrario, más adelante el resultado no será como esperamos. Mantén el fuego en potencia media alta y cocina destapado 25 o 30 minutos. Debes remover de vez en cuando para que no se pegue, sobre todo en los últimos minutos, que es cuando tiende a salpicar un poco. Como ves, no debe quedar nada de líquido, así que una vez listo, déjalo enfriar por completo a temperatura ambiente. Si has hecho este primer paso muy bien, no será necesario que refrigeres el dulce. Puedes transferirlo a un recipiente y mira que se ve bien compacto, pero está muy suave porque el coco se ha cocinado por completo. Una vez que esté frío, con las manos vamos a hacer las formas de las bolitas. Así es el coquito acaramelado, redondo y liso. Sé que este dulce no es solo típico de Cuba y me encantaría saber si en tu país también se prepara. Eso déjamelo dicho en los comentarios. Si las bolitas no se forman así de fácil, debes verificar que la mezcla esté bien cocinada para que no se separe o que no esté bien caliente. Estas son las dos razones por las cuales no se te formarían bolitas perfectas como estas. Ahora dejamos de un lado y vamos a la segunda parte de la receta, que es hacer el caramelo. En una olla vertemos el azúcar junto con el agua y vamos a cocinar a fuego medio durante 7 u 8 minutos. En este tiempo no remuevas nada. Enseguida notarás que el agua va cubriendo por completo el azúcar y también se van a comenzar a formar las primeras burbujas. Solo cuando notes que cambia de color te recomiendo removerlo y en cuanto veas que tiene el color dorado que buscas, apaga el fuego de inmediato. Si demoras tan solo unos segundos más, el caramelo se te quemará y va a amargar todo el dulce. Ahora, con mucho cuidado porque está muy caliente, debes ir envolviendo cada bolita de dulce de coco con el caramelo. Yo he usado dos métodos como puedes ver aquí en pantalla. Tú puedes usar el que sea más cómodo para ti. El truco para que te queden lisos y no con poros es dejar reposar unos segundos el caramelo, tan solo unos segundos. Y si está muy caliente pasa esto, la superficie queda más clara y con algunos poritos. Sin embargo, una vez que el caramelo reposa tan solo unos segundos como te he mencionado, ya a partir de aquí todos te van a salir perfectamente lisos. Como el caramelo se enfría muy rápido, debes hacer este paso con algo de prisa. Pero si aún te faltan algunos, caliéntalos a fuego mínimo un par de segundos. Eso será suficiente para que se vuelvan más líquidos sin llegar a quemarse y por supuesto sin llegar a amargar los coquitos. Ve colocándolos sobre un papel de horno para que luego lo pueda despegar con facilidad. Y así de perfectos te quedarán estos coquitos acaramelados si preparas esta receta cuanto antes.